2025 fue un año de cambios para Yu-Gi-Oh! Duel Links. Cuando pensábamos que el 2024 había tocado el techo de poder en el juego, llegó el 2025 para convertirlo en una especie de Master Duel en miniatura. Añadiendo varias caras famosas de los primeros años de ese juego, pero sobre todo, reviviendo decks antiguos gracias a la inclusión de su soporte moderno, y sobre todo, creando estrategias nunca antes vistas gracias a las ya indispensables habilidades. Como sea, todos sabemos por qué estamos aquí, pues como ya es costumbre en este canal, a finales de 2025 seleccionamos a lo más destacado del año, y luego lo sometimos al criterio de la audiencia de este canal en distintas votaciones con el objetivo de hallar y premiar a los más emblemáticos del año. La mayoría de categorías ya las conocen, aunque tuve que prescindir de algunas, como mejor evento del juego y deck más vendehumos, así que mejor hablemos de las novedades de esta edición, pues no solo tendremos una pequeña participación de los Rush Duel por primera vez en estas premiaciones, sino que aprovechando la cantidad de viejos conocidos que regresan, tendremos categorías especiales para premiar a los duelistas y decks de anteriores años que en 2025 pasaron del olvido o irrelevancia a ostentar un lugar en el podio de ganadores. La participación en las votaciones esta vez podrá ser un tanto reducida gracias a mis constantes ausencias durante los últimos meses de 2025, pero los encuentros sí que fueron más interesantes que en anteriores ocasiones. ¿Quiénes se llevarán las medallas Kaiba Corp de oro, bronce y plata, premios de esta edición, en las distintas categorías? ¿Qué también habrá elegido la audiencia del canal a los ganadores? ¿Qué duelista legendario se llevará el trofeo para el mejor de los mejores en esta ocasión? Y sobre todo, ¿quién se impondrá al final? ¿Pasado o futuro? Las respuestas las descubriremos en este video, ya que yo soy Striker, el dragón golpeador, y será mejor que se pongan cómodos, ya que estaremos aquí un largo rato. Porque una vez más, y luego de una, pequeña tardanza, la espera ha terminado y, estos son los premios. Lo mejor de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Tercera edición. La venganza de los caídos. Comenzaremos esta vez premiando a los protagonistas de este evento, ellos son uno de los factores más característicos de Duel Links y el contenido más esperado al final de cada mes, los duelistas legendarios. Aquellos que marcan el rumbo del juego trayendo consigo sus decks característicos, y sobre todo, sus habilidades que hace que hasta un monstruo normal sea meta, y eso no es un decir. En 2025 tuvimos la menor cantidad de duelistas legendarios en la historia del juego con tan solo 11, un valor que se compensaría con una nueva función de la que hablaremos más tarde, pero para lo que concierne a esta sección, 4 de los personajes fueron de Rush Duel y uno salió prácticamente a finales del año después de que se hicieran las votaciones. Dejándonos con solo 6 candidatos, perfectos para dividirlos en 2 grupos de 3, así que vayamos de una vez con el lote malo para dejarlo mejor al final. La mayoría de criterios ya se los saben, así que intentaré ser breve con las presentaciones. Esto es, el premio al peor personaje del año, y los candidatos son Akira Zaizen, el primer personaje de Speed Duel del año y el último lugar en la encuesta de personaje más esperado de la segunda edición. Y a su vez, el único de esa sección que terminó llegando en 2025. Y llegó cerrándole la boca a los que no votaron por él, ya que gracias a su para nada desbalanceada skill, consiguió convertir su deck Tindángulo en uno de los primeros FTK del año. Pero entonces, ¿por qué está en esta sección? Por 7 palabras, banlist. Ni un mes después de su salida, Konami nerfeó la pieza clave de su combo, matando el deck por completo, y por consecuencia, la relevancia de este personaje, que se tuvo que conformar con ser la cara recurrente de Subterror, antes de que también lo nerfearan. Vector. Respondo al nombre de Vector, porque cometo crímenes que poseen dirección y magnitud. El personaje de Mayo, y otro de los personajes más esperados que cae en desgracia. Terminó siendo otra víctima más de ser opacado por la campaña del Mundial como le pasó a Spectre en 2024. Si bien trajo una buena skill y un buen boss monster, al final fue completamente eclipsado por Yuma con su skill de Zexal 2, la cual estaba tan rota y fue tan usada que perfectamente podría ponerlo en la sección de mejor personaje. Y por último, y haciéndole honor al título del video, en 2025 tuvimos la resurrección del mundo de Duel Monsters como un mundo activo y que hará varios aportes en esta edición.
El tercer y último candidato es Serenity Wheeler, la hermana de Joy y uno de los personajes más pedidos por gente que muy posiblemente ya ni siquiera esté en el juego a estas alturas. Salida como uno de los personajes iniciales de la gran actualización de septiembre y trayendo un par de habilidades interesantes que referencia su único duelo de la serie, terminó sufriendo de la maldición de ser completamente eclipsada por su compañera que trajo muchas mejores opciones de juego. Y el primer premio de la noche, al segundón de segundones, es para Serenity Wheeler. Fijamos sorpresa, creo que su victoria estaba cantada desde que en su presentación no pude decir absolutamente nada destacable de ella. Simplemente un personaje que se ve que agregaron por temas de popularidad para rellenar contenido. Así que pasemos a la verdadera competencia, el segundo lugar, en el cual, luego de un breve forcejeo, todo terminó en un empate. Así que tuve que recurrir a una segunda vuelta para definir al segundo mayor perdedor, el cual resultó ser Akira. Cielos, como se nota que en este canal no son muy fanáticos de Yu-Gi-Oh! Brains. Si bien es discutible si el único mes siendo tier 1 gracias a su skill es suficiente como para considerarse mejor que el resto. Lo innegable es que al menos es el único de la lista que sí tuvo su momento de brillar entre comillas, ya que pese a su consistencia, sería opacado por un duelista del que hablaremos después. Así que un aplauso por al menos caer con honor. Y como el menor de los malos, tenemos a Vector, el tipo que tiene dirección y magnitud, cuyo mayor aporte para el juego fue su monstruo insignia en su forma Caos, el cual es un negador relativamente fácil de sacar con algunas skills, pero skills de otros personajes claro está. Así que perfectamente podría ocupar el puesto anterior. ¡Oh, sí! Bien, eso fue rápido pues no había mucho que comentar, y al ser una categoría negativa no hubo medallas en esta ocasión, por lo que mejor pasemos a la siguiente premiación. Ahora que hemos separado a las sobras, es el turno de nombrar a quienes competirán por el premio al mejor de los mejores de esta edición. Cada uno de estos ha conseguido destacar por su frecuencia en el jugador contra jugador de 2025, ya sea por tener un deck característico al cual le brindan soporte en la caja que sale junto a sus eventos y en sus recompensas de subida de nivel, o por portar una skill exclusiva que justifique su elección, así que no se sorprendan si más adelante volvemos a verlos referenciados en el resto de categorías. Y casualmente todos son del mundo de Duel Monsters, que sin duda fue el consentido del año, quizá y ya debería de hacer un premio para eso jajajaja. Si bien por reglas del evento hay 3 candidatos, esta es una de las situaciones en donde uno de ellos está en clara desventaja en comparación a los otros. Y el primero de ellos es Mariki Shitar. El personaje de junio, también conocido como el Innombrable en algunas páginas dado a su peculiar nombre. Luego de los decepcionantes que fueron los últimos personajes de Duel Monsters, este duelista que llevaba años programado en el juego pudo perfilar a su deck del dragón alado de Ra como una amenaza considerable para las rachas gracias al nuevo soporte que trajo en su subida de nivel, y a su habilidad que le da una enorme consistencia a este deck que llevaba en el juego desde inicios de 2024. Su estrategia consiste de un combo TK, difícil de esquivar gracias a la inmunidad a todo de Subversión Fénix, que se volvió más fácil de conectar gracias a los recursos regalados por su ya mencionada skill. Rebeca. Uno de los personajes más pedidos por los fanáticos del anime durante años, por fin hace su aparición como el personaje inicial de la gran actualización de 2025, y la primera en la lista de personajes exclusivos del anime que veremos en el juego a partir de ahora. Uno pensaría que viniendo de una época en donde ni siquiera existían los arquetipos terminaría pasando desapercibida, pero nadie se esperaba el quilombo que causaría con un par de monstruos normales y posiblemente una de las skills más rotas del juego en general, Caridad de Ángel Guardián, la cual desde ya les aviso que volveremos a ver más adelante. Y como último candidato tenemos a Kaiba Verde. Perdón, quise decir, no a Kaiba. Sí, otro personaje de Duel Monsters. Uno de los ejemplos más conocidos de relleno en las adaptaciones de anime de los 2000, y que no podía faltar si hablamos de personajes exclusivos del anime de Duel Monsters.
Saliendo casi a la par de Rebecca, trajo consigo habilidades para darle soporte a sus estrategias, más conocidas del anime, los decks Spirits y Ritual, convirtiéndose en la cara del deck Shinobi, uno de los candidatos a mejor deck del año gracias a la skill de juicio de Shinato, y un raro caso de deck que podías armar con las recompensas por nivel del personaje. A la vez que tenía otra habilidad más de Shinato con un alto potencial de OTK, que colaboró a que varias skills ya no permitan el daño de efecto, lección que tristemente Konami no aprendió con el tiempo. Y la medalla de oro al mejor personaje del año es para Noa Kaiba. Una pequeña sorpresa para mí, pensaba que por lo muy esperada que fue Rebecca y por todos sus logros durante el último tramo de 2025 tendría asegurado este puesto por popularidad. Pero al final parece que los votantes tuvieron razón, porque con el tiempo Noa fue quien mejor se mantuvo gracias a que pudo sobrevivir un par de banlist. Primera medalla de oro de la noche para el inventor de las skills rotas en Yu-Gi-Oh!, que comienza con el pie derecho su travesía por el premio al mejor de los mejores. En el segundo lugar, con una pequeña diferencia de 6%, la medalla de plata es para Rebecca. Puesto merecido, quizás si no fuera por el nerfeo que sufrió su deck, estaría indiscutiblemente en el primer puesto. Pero al menos aún tiene posibilidades de ganar el premio mayor dependiendo de los resultados de las siguientes categorías. Y en el último lugar, la medalla de bronce es para Yami Marik, el eslabón más débil del top, quien tristemente no pudo salvarse de la humillación de una diferencia de casi 30% en relación al puesto anterior. Aún así, tampoco es una derrota total, ya que tiene sus méritos por conseguir convertir a Ra en una amenaza considerable teniendo en cuenta las estrategias con las que tuvo que competir en su mes de salida. Y antes de pasar a la siguiente sección, tenemos que hacer una mención especial a la hermana de Shark en su forma Varian, quien se quedó en un limbo que le impidió destacar tanto en 2025 como este año. Aunque igualmente dudo que se hubiera salvado de ir a la sección de peores personajes. Y llegamos a la primera de las nuevas secciones de esta edición. A inicios de año, Konami introdujo al juego a los estilos alternos, versiones distintas de un mismo duelista que no ocupan un slot de personaje. Si bien parecía que iban a ser algo frecuente, no fue sino hasta finales de año que empezaron a explotar debidamente esta nueva mecánica en el juego. Llegando a sacar un total de 5 estilos alternos durante 2025, que compensan un poco la menor cantidad de personajes nuevos del año. De estos, uno pasó medio desapercibido, y otro salió a finales del año cuando ya los candidatos estaban decididos. Así que los 3 participantes en esta ocasión son Soulburner y Flame. Soulburner fue tan bueno cuando salió que decidieron sacar un Soulburner 2. El primer estilo alterno del juego salido en enero y hasta el momento el único que cuenta con una historia real dentro del lore del juego. Junto con él llegó el soporte para su deck Salamangrande, que junto con su nueva skill permitía hacer un combo con 0 cartas, algo que en su momento era top, pero que hoy en día es lo básico que debe traer cada habilidad. Y en cuanto a diseño, es una completa decepción, pues es solo el mismo Soulburner con un render de Flame pegado al lado. Yami Yuji de calle. El mismo Yami Yuji de siempre, pero hey, al menos la camisa es nueva. Con un diseño basado en su atuendo exclusivo del anime de su cita con Tea, fue uno de los personajes iniciales de la gran actualización, pese a aparentemente estar completamente desconectado de la historia principal. Su aporte consistió en una nueva skill para el nuevo soporte Mago Oscuro que le permite añadir una cantidad absurda de cartas a su mano. Seto Kaiba. El jefazo de todo Duel Links estrenando nuevo estilo alterno. Fue el segundo personaje inicial de la nueva gran actualización con su atuendo basado en su primer traje que usó durante el reino del duelista y el arco de los 5 grandes. ¿Y a que no adivinan a qué deck le trajo soporte? Me pregunto cuál podría ser. Pues obvio, al deck Ojos Azules, con una nueva habilidad que se quedó a una ronda eliminatoria de clasificar a mejor del año. Y el ganador. Y primer mejor estilo alterno de la historia del canal. Es Soulburner y Flame. Momento histórico, primera vez que un personaje de Brains gana algo en este canal, y para rematar con diferencia considerable.
Aunque personalmente no banco verlo tan alto, si bien es cierto que consiguió que el Sala fuera tier a inicios de año, perdió mucha representación con el pasar de los meses, al punto de que no pudo entrar en ninguna otra categoría. Pero bueno, el público ya ha hablado. Medalla de oro para el verdadero protagonista de Yu-Gi-Oh! Brains y destructor de clones de Kaiba. Y en el segundo lugar, tenemos al verdadero Kaiba. Un puesto sorprendente teniendo en cuenta el impacto que tuvo su deck en el último tramo de 2025, al punto de que si no existiera esta categoría, competiría directamente para mejor personaje del año. Pero ni modo, esto no es el mundial para que le anden regalando premios. Medalla de plata para el nacido para segundear. Al menos se va sabiendo que le ganó al último lugar. Que con tan solo el 17% de los votos, terminó siendo Yami Yugi de calle. Sorprende que el personaje que literalmente lleva el nombre de la franquicia quede tan abajo, pero dentro de todo es entendible. Si bien el mago oscuro mejoró de sobremanera con cartas como las fusiones Timayus y Magician Souls, el deck siguió muy por debajo en poder del resto de estrategias, meta del momento. Por lo que, para mí, se lleva su merecida medalla de bronce. Y antes de pasar a la siguiente sección, sí o sí debo mencionar a quien se quedó fuera de la votación por salir a finales del año, la princesa Mokuba, que fuera de bromas, es quizás el estilo alterno de 2025 que mejor se mantuvo con el tiempo al tener una skill que se puede combinar con lo que sea al no tener limitaciones de invocación. ¿Qué tan lejos creen que hubiera llegado de haber tenido oportunidad? Se los dejo para que lo piensen en lo que pasamos a la siguiente sección. ¿Creían que ya habíamos acabado con las categorías de personajes? Pues se equivocan, porque aún nos queda una categoría más. Que siendo fiel al nombre de esta edición, tiene como objetivo premiar a los mejores duelistas legendarios de anteriores años que consiguieron una segunda oportunidad de brillar gracias a soporte nuevo, generalmente acompañado de una igualmente rota habilidad. Si bien, muchos de los mejores personajes del año pasado como Lulu o Yuri, actual poseedor del título o al mejor de los mejores, podrían entrar en esta categoría por el hecho de que sus decks siguieron manteniéndose relevantes por más de la mitad del año. Las estadísticas de cartas más usadas no mienten, y al final, fueron estos 4 los nombres que se perfilaron para esta categoría. A algunos ya los habremos visto en otras ediciones, y otros participan por primera vez. Sin más preámbulos. Esto es, el premio al mejor personaje legado de 2025. Y quienes lucharán por él, son Jaden Yuki. Uno de los protagonistas más queridos de la franquicia y con uno de los decks más consentidos de Konami, el deck Héroes. Si bien técnicamente estaríamos hablando de 2 personajes que comparten la misma estrategia, para motivos prácticos los tomaremos como uno solo. Luego de posicionarse con una de las mejores skills de la edición 2023, nuevamente dio de qué hablar a inicios del 2025, pero ¿acaso fue gracias a la adición del vastísimo soporte Héroes? No, todo fue gracias a una condenada habilidad de la cual tengan por seguro que hablaremos cuando sea el momento, esto sumado a que salió junto a un deck de estructura que regalaban en ese momento, hizo que se convirtiera en uno de los personajes más frecuentes por casi medio año. En serio, 3 de cada 5 duelos eran contra uno de los Jaden. En la otra esquina, tenemos a Jack Atlas, el retorno del rey, y un duelista que hasta el momento no tuvo oportunidad de participar en estas premiaciones. Siendo uno de los primeros personajes en recibir una de las skills que arreglan manos, regresó a competir con los mejores tras ser el protagonista de la caja de marzo gracias a una combinación del soporte más nuevo para resonadores y Red Dragon, que era quizá demasiado avanzado para el Duel Links de ese entonces, y como no, con la ayuda de una nueva habilidad, fama más que merecida, para potenciar aún más un deck bueno de por sí. En la tercera esquina, tenemos a Yuma y Astral, o debería decir, Azexal II, el Super Saiyajin 2 de Yu-Gi-Oh! Hace casi un año, en la campaña previa a las eliminatorias del Mundial, Konami soltaría la habilidad que permite transformar al personaje Yuma y Astral a esta forma, la cual perfectamente podría haberse ido a la categoría de mejor personaje del año, de no haber salido mejores candidatos en la segunda mitad. Con su habilidad que le brinda gran consistencia y le permite prácticamente negar campos enteros con apenas capacidad de respuesta de nuestra parte, consiguió hacerse lugar en un meta que ya estaba dominado por decks de por sí fuertes. Y como el último contendiente tenemos a Yugo. Perdón, quise decir. Ah no, si lo dije bien esta vez.
Otro concursante que hace su regreso triunfal luego de ser de forma honoraria el campeón al mejor de los mejores de la primera edición de estos premios en 2023, y perdiendo en un versus ante el campeón de 2024, Yuri. Pero dejemos de lado glorias pasadas, pese a que aún era un personaje que te podías topar ocasionalmente debido a lo viable que es su deck, no estaría aquí de no ser por el soporte Speed.Roid que salió a medianos de año y, como no, una nueva y mejorada versión de su habilidad. ¿Será esto suficiente para volver al podio del mayor ganador del año? No esperemos más. Pues el mejor duelista legado de 2025, por amplia diferencia, es Jaden. ¿Merecido? ¿O es acaso un robo nostálgico? Decídanlo ustedes, pero las encuestas son las encuestas, y casi la mitad de los usuarios activos en su momento optaron por elegirlo a él. Personalmente no discuto este resultado, creo que Jaden se ganó el puesto a pulso, dada la cantidad de tiempo que permaneció relevante en PvP, no muchos candidatos de inicios de año llegan hasta el final por tener que competir con básicamente todo lo salido durante meses. Así que medalla de oro para el cabeza de Kuriboh. En el segundo lugar tenemos algo nunca antes visto en la corta historia de estas premiaciones, un triple empate, luego de un largo forcejeo, posiblemente intencionado de parte de los que juegan con las encuestas. Los tres candidatos restantes comparten un 17% de los votos cada uno. Así que hubo que recurrir a una segunda vuelta para definir al ganador, el cual, por mayoría indiscutible, fue Jack Atlas. Qué enorme coincidencia que justo haya ganado dado a la salida de su más reciente soporte. Sin embargo, aún dejando eso de lado, la verdad es que tiene merecido su segundo lugar, siendo el que quizá tiene el deck más balanceado en cuanto a skill y cartas se refiere. Y para cerrar la categoría, la medalla KC de bronce le pertenece a Yuma y Astral, por una muy ligera diferencia para mi fortuna, llegaba a haber otro empate y los dejaba a los dos sin premio alguno. Igualmente, los registros de las copas KC respaldan que esté en este puesto. Y en cuanto a Yugo, bueno, supongo que se queda afuera de esta premiación, pero quizás su deck o habilidad puedan participar en el resto de categorías. Lo mismo para el resto de duelistas legado, que también participan para el premio al mejor de los mejores. Por lo que es mejor que sigamos, pues nos queda mucho camino por recorrer. Ya habiendo terminado con los duelistas, es momento de centrarnos en las cartas. Y la primera categoría que tocaremos en relación a ellas será su principal medio de presentación: las cajas del juego. Contando desde la caja de fin de año, 2025 tuvo un total de 10 cajas de Speedwell, más que en 2024, compensando con un menor número de cajas de Rushwell. Por suerte, hace rato que ya no abro frecuentemente las cajas, y como en ese año un deck tenía un tiempo de vida largo, tampoco hubo necesidad de abrir varias cajas. Pero como sea, como de costumbre, los candidatos están divididos en dos grupos de 3 para cada categoría. Y comenzaremos con la última de las negativas de la noche. El premio a la peor caja del año, cuyos nominados son Rebirth of the Flames. La mini caja de enero cae hasta esta categoría luego de perder en una ronda preliminar contra History of Victor. Salida junto a Soulburner y Flame, trajo consigo el soporte Salamangreat con su ya mencionado combo de 0 cartas y pura skill que se jugó en la KC de febrero. Además de soporte Battling Boxer que estaba decente, y soporte para el deck Gemini, que no hace falta decir más, es Gemini. Por lo que no parece ser tan mala caja, ¿cierto? Pues el problema es que lo que trajo terminó siendo eclipsado por la presencia de héroes y su infame skill de la campaña del aniversario, y luego por el deck Red Dragon en marzo, que terminaron desplazando casi por completo todo lo de esta caja. Wind of Genesis. Una mini caja que salió en agosto y que bien podría representar a Jaden. Trae consigo soporte para el en ese entonces aún frecuente deck de héroes, el deck de los Mutants, y el entidad antigua Nets. ¿Y ya? ¿Qué quieres decir? Sí, eso es todo. El deck mutante de esta caja nunca vio juego real, y lo único otro destacable es la antigua entidad para decks que puedan mandar cartas del extra deck al cementerio. Esta caja tuvo el problema de salir entre el evento de Tiger en agosto y la salida del Nuevo Mundo, no pudiendo destacar debido a todo lo añadido en la gran actualización, sintiéndose en toda regla como una caja de relleno. Y el último candidato deshonroso de esta noche es Savage Shot.
La caja de finales de octubre y previa a la Copa Kaiba de noviembre. No salió junto a ningún personaje, aunque podemos decir que está relacionada con Varys. Trayendo consigo a uno de los monstruos más versátiles del TCG moderno, Borrelloc Savage Dragon, un omninegador circunstancial. Así como varias de las cartas restantes del deck Rocket. ¡Estoy soy! ¿En qué estaba? Así, también trajo los decks Bailants y Flanderis. Con tremendo repertorio, uno pensaría que como mínimo se salvaría de caer hasta el fondo, pero estamos ante otro caso de una caja eclipsada, en este caso por su predecesora, no pudiendo sus decks insignia destacar en ninguna Copa Kaiba. Y el premio a la peor caja del año tras una reñida votación. Se lo lleva Wind of Genesis. ¿Qué puedo decir? Otra votación cuyo ganador que fue casi imposible de ocultar desde la presentación. Ni siquiera el soporte que trajo para héroes fue tan relevante como para hacerla memorable. Y para terminarla de enterrar, reimprimieron el entidad antigua Nets, en una mucho mejor caja. Merecido segundo lugar para una caja que pasó sin pena ni gloria. Lo verdaderamente sorprendente de esta votación, es lo inesperadamente cerca que estuvo el segundo lugar de igualar a esta caja. Y estoy hablando de Rebirth of Flames. El segundo de esta categoría y que durante los primeros días por algún motivo lideraba la votación. Casi pareciendo que la audiencia del canal tuviera algo en su contra, jajaja. Pero bueno, pensándolo ahora, creo que si fui un tanto duro con esta caja dejándola en esta categoría, tal vez si Predator of the Abyss hubiera salido un mes antes sin duda, sería ese quien ocuparía este puesto, pero ni modo, lo hecho está. Cuestionable medalla de plata para la caja de enero. Y por último, el menos peor de entre estos tres esperpentos resultó ser Savage Shot. Para mí, la caja más vendehumos del año. Tanto esperar el soporte Rocket y una nueva skill moderna para que nos den algo que era peor a lo que ya teníamos, que encima no combinaba bien con este soporte. Para mí, debería estar en un puesto más alto. Lo único bueno de esta caja aparte de Axolotl Dragon, fue Caballero del Armagedón para mi actual deck Orcust. Así que más que merecido tercer lugar y premio de consolación para la única caja grande de esta sección. Como siempre, podrán ver en pantalla la votación del resto de cajas para completar el top en lo que pasamos a la siguiente premiación. Ahora que se terminaron las menciones negativas, lo que queda de esta edición se centrará solo en los mejores. Y comenzaremos con la siguiente categoría en la lista. La de mejor caja del año. Y como estas cajas suelen ir acompañadas de un duelista legendario, estos también irán sumando puntos para convertirse en el mejor de mejores al final de la premiación. Sin más que agregar, los nominados son Chaos Voltage. La caja de mayo salida junto a Vector, que si bien no llega a participar para mejor del año, mínimo tendrá la oportunidad de no irse con las manos vacías. Llegando a esta posición luego de ganarle el cupo a Scarlet Resonance, en esta salieron los complementos para el deck Utopía de estructura que se volvió popular en las clasificatorias del WCS. Soporte para usar junto a la nueva skill Speedroid, el deck de los nobles, Nobles. El deck de los chefs Péndulo y Ritual, que gracias a su skill se convirtieron en una estrategia viable. Así como soporte para los decks Evil Dwayne y Albaz. Pero su principal aporte al competitivo fue la salida de Fusión Sombrañeca para complementar el deck Shadow, así como al resto de sus integrantes como el Shadow, Al Capone. Digo Abcalone. Millennium Duel. El segundo participante en esta votación, salido junto a Marik, el normal, en julio. Trae en su portada al monstruo dios egipcio de Slime, que se jugó junto a la nueva skill del personaje para hacer un deck OTK. Y el deck Adamantipator que pasó sin pena ni gloria. Pero sus aportes que lo traen hasta esta votación fueron dos decks de fusión diferentes. El primero es el deck de espía, con las cartas básicas como el bufón, el dramaturgo, y algunas de sus magias de fusión. Pero sin traer la tan icónica Branded Fusión. Lo que no le impidió al deck volverse uno de los más usados en la KC de septiembre. Además, de que también trajo al juego al nuevo tipo Ilusión, junto con el deck de las bestias quimeras. Un deck de fusión no tan fuerte como los anteriores, pero sí muy versátil y difícil de enfrentar debido a sus efectos defensivos. Y el último candidato que compite por este premio es The Ultimate Chaos. La caja de la gran actualización de septiembre que por lo mismo representa a todos los personajes salidos en ese periodo de tiempo.
Trajo consigo soporte mago oscuro, entre el que se encontraban los codiciados Magician Souls e Illusion of Chaos. Así como también soporte ojos azules, entre los que se encuentra el Blue Eyes Jet, y el Kaibaman legendario, un monstruo desapercibido en TCG, que al no haber mejores opciones, se volvió clave en los decks ojos azules de Duel Links. El otro deck relevante que salió de esta caja es el Sword Soul, que llegó casi completo, un muy buen deck de sincronía fácil de usar que tenía pinta de clasificar a uno de los mejores del año. Y como último aspecto destacable antes de pasar al resultado, esta caja vio la salida de Nibiru para el pueblo para ya no depender de la Selection Box para conseguirlo. Ya habiendo dicho todo, el ganador por goleada a mejor del año es The Ultimate. Un resultado difícil de ocultar. Si bien las cajas anteriores trajeron varios de los decks más populares de 2025, la ventaja de ser de las últimas, y por lo tanto la más relevante para cuando se hizo esta votación, fue clave para juntar la gran mayoría de votos. Y aún con eso de lado, sigue siendo un bien merecido puesto. Los decks de esta caja fueron tan buenos que desplazaron a la mayoría de decks más jugados hasta ese momento, incluso la caja tenía aún más decks viables como los Eldritch que no mencioné para no hacer tan obvio el resultado. Por lo que recibe su medalla de oro con el 67% de los votos. En el segundo puesto tenemos a Voltage. Por el lado bueno, por fin un clasificado por ronda preliminar hace valer su clasificación, y Vector no se irá de aquí con las manos vacías. Pero por el otro, la verdad no considero que merezca dicho puesto. Principalmente porque los decks de esta caja como Shadow o Utopia fueron los que peor envejecieron con el paso del tiempo, volviéndola una no muy buena elección. Pero el público ha hablado, y medalla de plata para la caja de mayo. Y en el último lugar y con la medalla de bronce está Millennium Duel. A mi parecer merece una posición un poco más alta, dado que a futuro, fue una mucho mejor inversión que el puesto anterior. Y aun si ignoramos que el soporte de espía salió después de la votación, dicho deck así como el Quimeras y el dragón alado de Rao Tekat fueron decks muy jugados incluso después de la salida de Ultimate. Pero ni modo, al menos la diferencia por la que perdió, fue muy pequeña, medalla de bronce para la caja de Marik que se va sin haber ganado ninguna votación. Y si se preguntan qué pasó con Zodiac Destiny, esa caja entra en las votaciones de la próxima edición para su desgracia. Así que solo nos queda imaginar en qué puesto hubiera quedado de haber participado en esta edición. De momento seguimos con la siguiente sección. La siguiente categoría va de la mejor staple del año. La mejor entre las cartas infaltables en cada deck independientemente de su año de salida. Anteriormente, Duel Links destacaba por cómo cartas que en TCG no tenían gran participación podían convertirse en staples en este juego debido a las particularidades del formato. Pero conforme el formato fue evolucionando para volverse más cercano al TCG convencional, se necesitó igualmente staples más modernas para hacerle frente a los decks que encima también contaban con la ayuda de las skills para lidiar de mejor forma con ellas. Destacando que en 2025 empezó a aumentar el uso de las hand traps, y eso que aún no hemos llegado a la salida de la omnipresente Ash Blossom. Pero como sea, de entre estas elegí a 4 para participar en esta sección. Y esas son: Libro del Eclipse. El ganador indiscutible de la edición anterior consigue volver a ganarse una nominación este año. Ya saben su efecto, es una magia de juego rápido que permite voltear boca abajo todos los monstruos del campo, impidiendo que estos puedan usar sus efectos y quitándoles cualquier inmunidad en ese estado, sirviendo tanto para el ataque como para la defensa. Siendo sus puntos negativos que esto también puede afectar a tus monstruos, y que al final del turno tu rival volteará todos sus monstruos y robará una carta por cada uno. A menos que consigas limpiar su campo, claro está. Gotas prohibidas. Otro ex participante de la anterior edición que vuelve a ganarse su nominación. Ya saben su efecto, descartas cualquier número de cartas, y en la resolución haces que el mismo número de monstruos del adversario vean sus efectos negados y además reducirá su ataque original a la mitad. No pudiendo el rival responder con el mismo tipo de carta que hayas descartado, perfecta para la proliferación de monstruos negadores en el juego. A comparación del año pasado, en 2025 esta vio un aumento en su uso debido a que fue liberada para el pueblo al mero inicio del año. Nibiru.
uno de los nuevos participantes de este año y a su vez el primer monstruo que logra clasificar a esta sección debido a lo devastador que puede ser su efecto. Si durante este turno tu rival ha hecho 5 invocaciones, ya sean normales o especiales, puedes activar esta carta para sacrificar a todos los monstruos en el campo para invocarla de modo especial, dejándole al rival a cambio una ficha cuyo ataque y defensa será igual a las estadísticas combinadas de los monstruos sacrificados. La cual puede ser un problema si no tienes algo con que quitártela. Pese a salir a mitades de 2024 en la Selection Box Mini número 6, en 2025 vio un considerable aumento en su uso debido a que cada vez es más común que un deck alcance a hacer las 5 invocaciones para poder resolverla. Y principalmente porque, como se dijo antes, varias skills empezaron a traer restricciones que permitían llevarlo en una desleal jugada de Konami para que esta carta se venda. Infinito temporal. La Impermanence, una hand trap que le hace honor al título de trap. Llegó al juego en la Selection Box Mini número 7 en septiembre del año pasado acompañando a la gran actualización. Su efecto seguramente ya se lo saben, ya que si juegan TCG o Master Duel es muy posible que se las hayan aplicado aunque sea una vez. Puede seleccionar y negar los efectos de un monstruo en el campo, con la ventaja de que si no controlamos cartas, se puede activar desde la mano. Pero si por el contrario la usamos colocándola, ganará el efecto adicional de negar efectos de magias y trampas en la misma columna. Un efecto que daría para muchas situaciones chistosas, si no fuera porque el Aguafiestas de Konami decidió marcar la columna cuando eso pasa para evitar misplays. Y el ganador del premio a la mejor staple del año se lo lleva el Libro del Eclipse. Damas y caballeros, estamos ante el nacimiento de un nuevo bicampeón en estas premiaciones. Con el 51% de los votos en una de las encuestas con más participación, Libro del Eclipse vuelve a llevarse el primer lugar como mejor staple de la O. Aunque personalmente, creo que sí está un tanto alto para lo que ofrecía en ese entonces. Pero al fin y al cabo, para eso están las votaciones. De momento, dejémosle disfrutar de la medalla de oro el segundo participante que ha logrado defender un título por 2 años seguidos. En el segundo lugar tenemos a Gotas Prohibidas. Un puesto bajo a mi parecer, pues luego de probarla, me he tenido que tragar mis palabras del año pasado y aceptar su superioridad como staple. Pero ya saben, siempre es posible que la volvamos a ver en la próxima edición. Medalla de plata, y seguí participando, para la magia más jugada de la actualidad. Y en el tercer lugar con tan solo el 7% de los votos, la medalla de bronce es para Nibiru. Un lugar un tanto bajo para una de las staples más usadas de TCG. Pero quizás y cuando sea liberada fuera de una Selection Box tenga un repunte. Mientras tanto, quien se queda afuera en esta ocasión es la Impermanence, que irónicamente sufre de un destino similar al Ciberdragón Infinito en la última edición. Igualmente puede que cuando sea liberada tenga otra oportunidad de clasificar. Pero de momento, vayamos a la siguiente sección. La siguiente sección será la de mejor boss monster del año. Monstruos que son considerados una potencial condición de victoria si llegan a tocar campo y que de preferencia sean de uso general o como mínimo tengan un efecto destacable. Razón por el cual no entran en esta categoría monstruos igual de frecuentes, pero cuya función es la de hacer asistencias para otras jugadas, como lo son la IP enmascarada y su efecto de invocar a unicornio en turno rival, el Abyss Dweller con su habilidad de dormir el cementerio, o el Amano Iwato, que necesita del apoyo de otros monstruos Spirit para ganar partidas. Así que los 4 elegidos en esta ocasión son Dingirsu. Este tipo es como el Terminator de esta categoría, siempre vuelve. Ya saben su efecto, rango 8 genérico que al ser invocado puede mandar una carta del adversario al cementerio, a la vez que puede usar sus materiales para proteger a otras cartas de la destrucción. Consiguió su reelección este año debido a que básicamente estuvo en la mayoría de tops de cartas más jugadas en distintos meses y copas Kaiba. A este punto ha estado en tantos decks que ya ni me acuerdo cuáles eran. Así que mencionaré su combinación más destacada, el deck Ojos Azules y su facilidad para juntar ladrillos de nivel 8 con suma facilidad. Masquerade, el dragón ardiente. Un monstruo con uno de los efectos más crueles que Konami haya diseñado, siendo uno de los principales ases del deck de espía,
que con unas muy decentes estadísticas, posee el efecto de que cada vez que tu adversario quiera jugar una carta, deberá pagar 600 puntos de vida. Efecto que claramente debió llegar nerfeado a Duel Links, pero que terminó saliendo intacto. Lo que significa que tienes un número limitado de jugadas para quitártelo o literalmente no podrás hacer nada. Lo que tampoco es fácil debido a todas las protecciones que el despía puede dejarle. Y aun si conseguías deshacerte de él, el desgraciado podía volver del cementerio si controlabas un monstruo del extra deck para seguir fastidiando, aunque afortunadamente sin su efecto de burnio. Thunder Dragon. Otra de las estrellas del TCG que llegaron al juego en 2025. Siendo la evolución de uno de los monstruos más reconocidos de los fans del juego de cartas, lo que lo trae hasta esta premiación es su efecto continuo de impedirle al adversario el buscar cartas desde su deck, algo de lo que dependen la mayoría de estrategias actuales para funcionar. Y por si eso no fuera suficiente, también puede protegerse de la destrucción desterrando otro monstruo de trueno del cementerio, que sumado a sus buenas estadísticas, harán difícil el deshacerse de él. Su elección por sobre otros monstruos jefes como Alma Espada Chen-Jin se debe a su peculiar condición de invocación que le permite usar un monstruo de trueno cualquiera del campo como único material si este turno activa hasta un efecto desde la mano, haciéndolo más accesible que otros monstruos jefe. Diosa del inframundo. El primer monstruo de enlace que consigue llegar a esta categoría. Salida originalmente en una Selection Box, posee la peculiar característica de poder invocarse desde el extra deck usando un monstruo del rival como material de enlace, y una vez en el campo mientras sea invocada por enlace, es inmune a cualquier efecto que no sea de selección. Al caer, negará todos los efectos de monstruos boca arriba del rival en ese momento, y para rematar, haciendo honor a su nombre, puede negar efectos de cartas que fueran a revivir monstruos del cementerio. Como el usar una carta del rival como material es una condición de invocación, esta ignora cualquier tipo de protección que dicho monstruo pudiera tener, sirviendo como una especie de Kaiju del extra deck. Aunque obviamente tiene un gran pero. No es nada fácil de conectar, ya que al ser de Link 5, necesitas juntar otros 4 monstruos para poder usar uno del rival. Lujo que no cualquier deck puede darse. Antes de entregar los premios, tengo el placer de informarles que, no habrá interrupciones inesperadas esta vez. Así que... el ganador a Mejor Boss Monster por amplio margen es... Masquerade, el dragón ardiente. No puedo discutir el resultado, pese a ser el único de uso exclusivo de los 4 del top, es indiscutiblemente el que mayor presión ejerce en el rival. Aún si lograbas quitártelo, lo más probable es que te haya dejado lo suficientemente tocado como para ganarte por batalla. Lo único que podemos agradecerle a Konami, es que como mínimo tuvo la decencia de hacerlo de lote especial, lo que significa que nunca lo veremos a más de una copia. Medalla de oro al más grande causante de Rage Quit del 2025. En el segundo puesto, con menos de la mitad de votos que el anterior y la medalla de plata, tenemos a Dinjirsu. Otro segundo lugar para el eterno perseguidor. Tal vez de no ser por Masquerade, si hubiera podido llevarse el oro. Pero viendo lo versátil que es y que el deck Orcust aún no ha recibido todo su soporte, nada dice que no volverá en el siguiente evento, o el siguiente, o el siguiente, o el siguiente, o el siguiente, o el siguiente. Y la medalla de bronce en esta ocasión va para la diosa del inframundo. Un muy buen monstruo que sufre principalmente por todas las restricciones que poseen varias skills, así como las restricciones de las propias cartas que suelen bloquear monstruos a un solo atributo o tipo. Tal vez si fuera de oscuridad daría mucho más juego. Y por último, el que se queda afuera es el Thunder Dragon. Uy, perdón. Quise decir Colossus. Así que oficialmente podemos decir que el equipo Thunder Dragon ha sido vencido otra vez. Y bueno, en un juego donde las skills ignoran por completo las restricciones de las cartas, este monstruo Floodgate no tenía muchas chances de brillar. Pero quizás si en el futuro regrese, si es que Konami decide darle una nueva skill a su arquetipo. De momento, pasemos con las categorías de decks, que esto aún está lejos de terminar para mi desgracia. Ya hemos terminado con las cartas, así que es el turno del premiar al elemento más representativo y a la vez polémico del juego. Las skills, las cuales tal y como esperábamos, desde finales de año pasado, las habilidades se fueron saliendo cada vez más de control.
Además de la consistencia para asegurar jugadas, que para este punto te permitían robar hasta agotar tu deck, lo que dio paso a varios FTKs, las skills evolucionaron para crear disrupciones que aseguren un buen turno 1 y 2. Además de que para permitir que se puedan jugar ciertas cartas y que éstas se vendan, las restricciones empezaron a tener pequeñas cláusulas, como el que solo estés limitado que invocar durante tu turno, con el único fin de poder jugar monstruos como Nibiru o Masquerena libremente, o directamente permitirte invocar lo que sea desde el extra deck. Quizá lo único positivo, es que empezaron a salir habilidades con menos restricciones para que decks que no tuvieran una propia tuvieran más versatilidad a la hora de armarse. Pero como sea, dada la gran cantidad de posibles candidatos este año, me he visto en la necesidad de hacer varias rondas de preeliminación para decidir a los participantes, y para dar una mayor representación a los decks más usados del año. Nuevamente dividiremos este premio en dos niveles, siendo este la mejor skill de segunda categoría, de segundo orden, mejor skill 2, o como prefieran llamarla. En esta agrupé a habilidades icónicas del PvP de 2025 que no dieron la talla para llegar al premio mayor. Y aún así, cualquiera de estas es equiparable a las mejores skills de primera categoría del año pasado. Sin más que agregar, los nominados son: fama más que merecida. La habilidad de Jack Atlas, cuyo nombre original en inglés era tan largo que los traductores tuvieron que inventarse otro para resumirlo. Salida junto a su soporte en marzo, a cambio de solo poder invocar monstruos resonadores o demonios de nivel bajo pero permitiéndote jugar sincronías libremente, una vez por turno puedes mandar al cementerio una carta de tu mano y una del campo para colocar un Red Dragón desde tu deck que puedes voltear este turno, generalmente el Scarred, que al irse al cementerio te permitirá invocar al Red Dragón original desde el deck extra. Y si controlas al Red Nova Dragón o solo tu adversario controla un monstruo, puedes colocar una cadena demoníaca desde el deck, lo que te permitirá negar el efecto de un monstruo del adversario. Si bien esta skill no posee un efecto arregla manos, el propio deck lo compensa siendo consistente de por sí, siendo uno de los casos donde la skill potencia a un deck fuerte de base. Modo Zexal 2. En realidad su nombre real es más largo, pero todos la conocen mejor como Zexal 2, dado a que su rasgo más característico es el poder transformar a Yuma en Super Saiyajin 2. Habiendo llegado hasta aquí luego de una ronda preliminar contra la skill Shadow y la de Ra, sus limitaciones son específicas para que solo juegues Exit Utopia. A cambio de mostrar cartas del deck ZW, te permite devolver una carta al deck para añadirte lo que necesitas a la mano. Un coste que puede parecer alto, pero sirve perfectamente para barajar Garnets como doble o nada de vuelta al deck. Claramente si esta skill está aquí es por algo, y es por su segundo efecto. Barajando una carta de tu mano o campo, porque no vaya a ser que no puedas pagar el coste, obtienes de regalo un Utopía salido de la mismísima nada, y haciendo un homenaje a uno de los guionazos más icónicos de Zexal, puedes transformar una de las cartas en tu mano en una magia de subida de rango, fuerza número 1 para usar con el Utopía que acabas de obtener. La cual al ser resuelta negará todas las otras cartas boca arriba en el campo, y como el Utopía aparece ya invocado, tu única forma de evitarlo es con un negador o teniendo un efecto que ataque al Utopía antes de que la carta resuelva. Lo que como mínimo te forzará a gastar cartas muy buenas para evitarlo. Aceleración ala transparente cristalina. Una versión modernizada de la mejor de 2024, aceleración ala transparente. Llega hasta aquí luego de una ronda eliminatoria contra Lazos Virtuosos y Juicio de Makiura. Limitando tu deck a solo monstruos, Speedroid y los dragones de Yugo, esta skill tiene una estructura similar a la del candidato anterior. Mandando dos cartas de tu campo o mano al cementerio, un precio no muy alto considerando que hay Speedroids con efectos en cementerio, te permite jugar directamente desde el extra deck al crear un original, monstruo que ya de entrada puede negar efectos y selecciones de niveles 5 o superior, y que servirá como escalera a los mejores sincronías del deck. Mientras que el segundo efecto hace que al controlar un monstruo de nivel 10, o si el adversario ya tiene uno, te permitía buscar una carta Speedroid a tu mano, cartas con efectos muy variados para distintas situaciones. Y además, si eres el que va segundo, te añadirá toda una tropa de monstruos sincronía Speedroid al cementerio, los cuales te darán acceso más fácil a los mejores sincros del deck y forzarán al rival a gastar más recursos para detener a un deck que de por sí es conocido por tener numerosos extenders. Y la medalla de oro a mejor skill de segunda categoría. Con el 69% de votos. Es de
Zexal 2. Merecido primer lugar. De las tres, es el que más nerfeos causa, siendo el factor clave que la hace más rota la flexibilidad de poder invocar una mayor variedad de monstruos. Lo que permite jugar cosas como Lava Golemon y Biru. Y que el efecto que invoca un Utopía gratis puede usarse hasta 2 veces por turno, dando una mejor oportunidad de remontadas. Además de que gracias a todo el soporte de robo de las cartas Exceed y a lo fácil que puede juntar monstruos de ataque alto, se convirtió en otra skill más que daba paso a combos FTK, causando el baneo definitivo de la tortuga catapulta del juego. Quizá y el único punto negativo es la cantidad de recursos que te piden para activar sus efectos, pero como dije, el deck puede sacarle provecho a esta limitación. Medalla de oro y otro punto más hacia el premio mayor para Yuma. En el segundo puesto con la medalla de plata y solo el 18% de los votos, tenemos a Fama más que merecida. Un puesto para nada mal teniendo en cuenta que del top, es la menos rota en cuanto a recursos regalados se refiere. Pero destaca por ser la que más presencia tuvo de entre las tres durante el año. Y con la medalla de bronce y nuevamente en el último puesto, tenemos a Ala Transparente Cristalina, la skill de Yugo, quien nuevamente pierde una votación con una diferencia de tan solo unos dígitos. No es que sea una mala habilidad, pero teniendo en comparación a las dos anteriores esta es quizá la que te topabas con menos frecuencia. Pensándolo bien, esta categoría se terminó convirtiendo en una segunda vuelta de mejor personaje legado. Pero como siempre digo, no se preocupen, pues volveremos a ver a estos duelistas más adelante. El turno ahora es el de la verdadera mejor skill del año. Luego de analizar los datos, y sobre todo de recibir en carne propia muchas palizas de su parte, estas son las 3 skills que he elegido como dignas de competir por la mejor del año. Muy seguramente más de uno tendrá un mal recuerdo de una de estas cortando sus rachas, o se habrán sentido mal usándolas. Vayamos rápido que hay mucho que explicar, los candidatos son... Contacto Dragónico. La primera skill rota del año. ¿Recuerdan a Vínculo Eterno, la habilidad de 2023? Pues volvió, de forma mucho más aterradora. Esta habilidad tiene un único efecto, pero es uno tan roto que solo con este le bastó para convertirse en una de las skills más jugadas durante casi todo 2025. A cambio de estar limitado a los monstruos de Leiden y sus amigos, una vez por turno, ya que esta barbaridad de efecto se podía usar cuantas veces quieras, puedes descartar un monstruo guerrero o un monstruo de nivel 10 para colocar un héroe elemental Neos, un dragón arcoiris, un dragón armado de nivel 10, desde donde sea, mano, deck o cementerio. Haciendo que el coste sea un chiste, ya que si robabas al monstruo que ibas a invocar, podías descartarlo a él mismo para traerlo del cementerio. Y si eso no fuese suficiente ya, también te regalaban una polimerización de la nada para que siempre puedas fusionar a tus monstruos héroes. Y en una jugada que nos trae flashbacks de Vínculo Eterno, solo una vez podías añadirte una super polimerización desde tu deck. Esa carta irrespondible que permitía fusionar monstruos del rival, que por suerte sus objetivos estaban limitados debido a la restricción de invocación del deck. El segundo candidato que compite por este premio es Caridad de Ángel Guardián. La skill característica de Rebeca. Uno pensaría que su habilidad haría referencia a alguno de sus duelos en el anime, pero nadie se esperaba el tremendo texto que resultó ser. Primero las limitaciones, que en realidad te traen más ventajas que desventajas. No puedes invocar monstruos que no sean de tipo dragón o el ángel Yoan, pero a cambio puedes invocar a Yoan sin sacrificio y de forma adicional a tu invocación normal. Y se preguntarán, ¿qué tiene de especial ese monstruo? Pues nada realmente, sino que sirve para activar el resto de efectos de la habilidad. Primero, puedes mostrar un monstruo normal dragón para buscarte a Yoan y luego enviar un monstruo dragón al cementerio, y obviamente elegirás a uno que tenga efecto ahí, como los Dragon Rulers. Una vez que controles a Ángel Yoan, puedes usar el segundo efecto que te regalará destrucción estampada para destruir magias, y una caridad grácil, sí, esa icónica magia de robo prohibida que ni TCG se ha animado a liberar aún. Pero el efecto no acaba aquí, ya que además de todo lo anterior, puedes colocar desde tu deck 2 dragones del brillo, lo cual te dará acceso inmediato a cualquier Exceed de rango 4 o 6 ya que su extra deck está libre de restricciones. Básicamente 4 cartas gratis sin haber pagado coste alguno, simplemente demencial.
Este deck prácticamente era mejor Dragon Link que el propio Dragon Link, y obviamente también servía para hacer FTKs, gracias a su enorme capacidad de robo. Y el último candidato que lucha por este premio es Juicio de Shinato. Una de las dos skills de Noah que fueron relevantes, llega hasta aquí luego de ganarle a Amo de Ojos Azules, la skill de Kaiba, en una ronda preliminar. Sirviendo de soporte para los no muy parados Monstruos Spirits. Limitándote a solo jugar Monstruos Spirit del deck, esta habilidad te permitía invocar de modo normal 2 veces por turno, lo que sumado a los Monstruos Tama que también te daban invocaciones extra, te permitía llegar con facilidad a cualquier Exit de rango 4, como el Abyss Dweller, que impedía activar efectos del cementerio. En cuanto al resto de sus efectos, primero está el clásico Arreglamanos cuyo coste es mostrar un monstruo cualquiera del deck, ya ni siquiera 2 como lo hacía Invasión Venenosa, para añadirte hasta 2 cartas, ya sean espíritu magias y trampas que los mencionen a cambio de devolver una carta al deck. Este efecto se usaba para traer las cartas Shinobi que daban Noah por subir de nivel y así asegurar sus combos. Su otro efecto era que si tu adversario controla un monstruo, puedes colocar desde fuera de tu deck a Shinato, el rey del plano superior, en una clara referencia a su habilidad de carta maestra del anime. Si bien Shinato posee 3300 puntos de ataque, no posee otros efectos que sean una gran amenaza, ¿cierto? Pues aquí es donde entra su último efecto, ya que esta es una de las raras skills con 4 efectos. Si controlas a Shinato, puedes añadir a tu mano un cambio de corazones desde fuera del deck, sí, otra carta prohibida que regalan solo por presionar un botón amarillo. Y en un formato donde los efectos de monstruos eran lo predominante, no había muchos que pudieran librarse de esta carta sin haber sacrificado recursos importantes en el proceso. Nuevamente tenemos a Rebecca y a Noah, en una misma votación, como se nota lo mucho que impactó la gran actualización. Como sea, veamos quién se llevará más puntos para el mejor del año esta vez. Y el indiscutible ganador a la mejor skill del año es Contacto Dragónico. Otro triunfo más para Jaden en el que deja muy atrás a sus contrincantes. Pero en este caso no hay queja alguna. Sin lugar a dudas Contacto Dragónico se merece el premio a la mejor del año por el enorme logro de mantener al deck de héroes como un deck relevante por básicamente todo 2025, y llegando incluso a seguir siendo jugado durante los primeros meses de este año. Pese a tener menos efectos que sus oponentes, tiene la enorme ventaja de no ser una vez por turno. Lo que obliga al rival a ganarle en un solo turno, o si no un simple botón amarillo le permitirá al jugador héroe el voltear la partida. Medalla de oro para la skill más longeva del juego. En el segundo lugar y con el 29% de los votos, se encuentra Caridad de Ángel Guardián. Que si no fuera por Contacto Dragónico y el enorme nerfeo que le metieron, que es el motivo por el cual su deck no llegó a clasificar a mejores del año, sin duda merecería estar en el primer lugar. Pero al menos se puede ir sabiendo que es quizá la skill más rota del juego hasta la fecha, debido a la insana cantidad de recursos que regala. La aceleración que otorgaba era tanta, que Konami tuvo que limitar un montón de cartas de robo debido a todos los FTK a los que daba juego, y para asegurarse de que nunca más se saliera de control, cambió su efecto para que no pudiera robar cartas del deck si no es con el efecto de Caridad Grácil. Rematando todo con la limitación del dragón del brillo de nivel 6, que se convierte en el único monstruo normal de Duel Links en ser limitado. Y en el último puesto con solo el 17% de votos, tenemos a Juicio de Shinato. Un puesto merecido para el eslabón más débil de la votación. Lo cual no es poca cosa viendo contra quién competía. Quizá y lo positivo que tiene es que a diferencia del lugar anterior sí tuvo una vida útil después del nerfeo post-Copa Kaiba de diciembre, al menos hasta su segundo nerfeo que eliminó su capacidad de añadir cambio de corazones. En fin, medalla de bronce para la skill del Kaiba verde. Con esta victoria, Jaden suma más puntos para el premio al mejor de los mejores. Pero aún quedan un par de categorías más por delante. Así que la competencia no está definida. Y llegó el momento de otra. Mentira, esta vez no estamos en una premiación. Sino que antes de pasar a las categorías de decks, voy a hacerle una mención especial a los decks con los que conseguí completar las copas Kaiba de 2025, quienes fueron coronados con el respectivo sello KC que regalan al completar la fase. Así que pueden verlo como mi salón de la fama personal.
Seré directo para no estorbar la premiación. El primer coronado de gloria es el deck Rocket, no la versión vendehumos de finales de año, sino la versión con la anterior habilidad de febrero. Luego de 6 meses de la última vez que conseguí un ND Max con él, decidí desempolvarlo en esta KC, donde aún se veían a viejos conocidos de la anterior edición como Lililusco Skid Seraph, siendo el principal villano a vencer el deck de héroe con contacto dragónico. Pero haciendo los ajustes adecuados, el Rocket fue capaz de sobreponerse a estos decks, consiguiendo la única subida a ND Max grabada en directo del canal, siendo el elegido para llevarse el sello el dragón Borre Espada gracias a que su efecto de doble ataque fue el protagonista de esta run. En febrero, el meta se puso más complicado con la salida de decks como Red Dragon, Subterror o el Lililusk que aún se negaba a morir. Pero eso poco importó para mí, pues usando la técnica de esperar a que todos los tops suban para encadenar oponentes malardos, conseguí una racha invicta gracias a un deck que en su momento ignoré por considerarlo demasiado roto, el deck Predaplanta, en una versión con múltiples Dragostapelia para meterle contadores al rival y superpolimerización. Por lo que el sello al final fue para Dragostapelia, aunque tristemente no la misma copia que me dio la victoria porque era refractiva, sino uno de los secundarios. Esta copa fue el inicio de una enorme amistad, porque viendo lo bien que se desempeñaba, terminé repitiendo el deck para las eliminatorias del WCS en junio. Con unos ligeros cambios debido a la banlist, esta vez fue una versión con el Exit Lililusk para el turno 1, e Hydra, el Kaiju del deck, para el turno 2. El cual fue el MVP en una de las runs más desafiantes que habré jugado, donde en todo momento tenías que estar al límite y pensando rápido para no perder por tiempo. Obviamente el sello era para el Hydra. O, así sería si hubiera recordado recogerlo. Así que se tuvo que conformar con el conjunto de brillos y este sello del evento de Yuri para compensar. Si bien el WCS fue desafiante, la Copa KC de septiembre se convirtió en la run más reñida. Básicamente todo lo top del año ese momento se juntó en un solo lugar, convirtiendo el siquiera salir de ND19 en un auténtico infierno. Desde Contacto Dragónico y Red Dragón, hasta Despía, y el deck del dragón al lado de Ra que si te agarraba en mal momento te cortaba la racha. Para este punto ya básicamente todo lo del otro año había sido enterrado por un nuevo formato, forzándome a básicamente dominar el deck Predaplanta para poder estar a la altura de la situación. Ahora con una nueva versión protagonizada por la IP Mascarena cuyo objetivo era simplemente aguantar el turno 1. Junto con mi as bajo la manga, el doble Zarracejima para asegurar sobrevivir y que el Kaiju y las fusiones pudieran limpiar el campo del rival en mi próximo turno. Para algunos posiblemente el juego ya no valía la pena en este punto, pero para mí, fue quizás la Copa Kaiba que más habilidad exigió del año. Mención especial para el duelo contra Quimeras, el cual me di cuenta a medio duelo que podía ganar por deck out. Si bien la Predaplanta Dross era un monstruo que ponía contadores en el campo, fue quien desencadenó más combos que llevaron a la victoria, el sello fue indudablemente para Sarracemiga, por permitir que dichos combos sean posibles gracias a su defensa. Ya para noviembre, y con un nuevo formato gracias a los decks de la gran actualización, obviamente ni dude en volver a usar Predaplanta, para completar así la mayoría de ND Max con un único deck. Además de que no podía dejar pasar la posibilidad de terminar el año con el mismo deck que más premios me dio. Y de aprovechar el triunfal regreso de Dragostapelia de la banlist. Combinando ambas versiones, Mascarena y Fusión, en un combo que funcionaba relativamente bien. Esta run si bien también fue extensa, no fue tan desgastante como las dos anteriores, lo que está bien, a veces es mejor algo más simple. En esta ocasión, Drosera no fue determinante en el éxito, así que el sello se lo llevó Ambulomelides, el principal conveador, pero no se preocupen, seguramente Drosera tendrá su oportunidad de ganar su sello en el futuro. Y bien, en su caso ¿cuáles fueron los decks con los que subieron a ND Max en las distintas copas de 2025? ¿A quién le dieron el sello KC? Piénsenlo en lo que volvemos a las votaciones. Antes de pasar al premio grande de la categoría de decks, es momento de otra de las nuevas secciones de la edición. La categoría de mejor deck legado del año. Una sección donde premiaremos al mejor de entre los decks de personajes de anteriores años, que en 2025 tuvieron su resurgimiento, ya saben, por eso de la venganza de los caídos y toda la cosa. Al igual que la categoría anterior, los nominados no cumplen los requisitos para competir por el mejor deck del año.
pero sirven para conmemorar a decks importantes del 2025, así como para sumarle más puntos a sus duelistas para la competencia del mejor de los mejores. La gran mayoría de motivos por los cuales estos decks son fuertes ya los mencioné en las secciones de personajes, cajas y habilidades, así que las presentaciones serán cortas, sin más preámbulos. Los nominados son: Red Dragon. El deck de Jack Atlas salido en la caja de marzo, muy posiblemente para hacer sinergia con su nueva estructura de TCG y su soporte futuro. Gracias a los recursos regalados cortesía de su skill y su soporte que le daban un ataque y recovery tremendos con cartas como Gaia Carmesí, Scarlet Red Dragon o negadores como el Abyss Dragon, este deck se convirtió en uno de los decks más balanceados de 2025, siendo el primero que le dio pelea al deck Contacto Dragónico. Tal vez no haya llegado a la categoría de mejor deck debido a que perdió fuerza a finales de año, pero obtuvo los suficientes logros como para merecer participar en esta categoría. Speedroid. El viejo y confiable Speedroid nunca muere, solo se transforma. Salidos en 2023 junto a Yugo, uno de los personajes favoritos de los fans de Arc 5, agarró su segundo aire gracias al soporte de la caja de mayo. Entre los que se encontraba el Crystal Clear Wind Dragon, que cubría la debilidad del deck ante las magias. Así como otros boss monsters regalados en subidas de nivel o tickets como el High Speedroid o Clear Wind Fast Dragon. Sin contar con que siempre tiene fácil acceso al bicampeón a mejor boss monster del año, Crystal Wind Synchro Dragon. Si bien de los tres nominados no es el que más representación tuvo en el año, se gana su puesto en esta lista debido a la cantidad de tiempo que se mantuvo como opción viable. Utopía. El deck de Zexal 2 y la versión super desarrollada del legendario deck Onomato Juego. De los tres es indiscutiblemente el de la skill más rota, que en combinación con el soporte armas Zexal de la caja de mayo, permite dejar fácilmente más de un Utopía Leo, un negador con un ataque demencial y que incluso puede volverse inseleccionable, pudiendo dejar alrededor de 5 disrupciones en su mejor turno 1. Y no creas que te salvarás yendo primero, porque su turno 2 es igual de bueno. Aparte de su skill Duerme Campos, el deck es capaz de dejarte un Lava Golem, que en caso de no poseer ninguna magia para defenderte puede significar el fin del duelo. ¿Quién lo diría? Nuevamente, tenemos a los mismos tres duelistas participando en una categoría. Veamos cuál de ellos se llevará la medalla en esta ocasión. Y la medalla de oro al mejor deck legado es para Speedroid. Por fin, Yugo consigue romper su maldición y ganarle una votación a sus contrapartes de duelista legado. Ahora bien, me atrevo a decir que claramente la popularidad tanto del personaje como del deck en el TCG tradicional jugaron un papel clave en esta victoria. Pero aún así, medalla de oro para el viejo y confiable deck Speedroid. Tal vez Yugo se quedó muy atrás para ganar el premio a el mejor del año, pero al menos no se irá con las manos vacías. Postdata, vas a caer, Rin. En el segundo lugar, luego de una reñida votación, la medalla de plata es para el deck Utopía, que consiguió la mitad de votos del puesto anterior. Un lugar respetable para este deck, que fue el que menos resistió la prueba del tiempo, al menos se pudo ir sin que nerfearan de forma brutal su skill como en el caso de otros decks potenciados para el mundial, por ejemplo, Afinación del Cielo en 2024. Y en el último puesto, con una diferencia de un solo dígito, tenemos a Red Dragon, quizás un puesto bajo, pero viendo su competencia tampoco es que quede tan mal parado. Y viendo el panorama actual, hasta es posible que lo volvamos a ver en la siguiente edición, que viendo cómo me tardo cada vez más en sacarlas, saldrá quizás en julio del año que viene. Como sea, medalla de bronce y un cálido, seguí participando, para el deck de Jack Atlas. Una vez terminada esa quizás demasiado extensa pausa, es momento de seguir con lo que nos compete. Los premios a los mejores decks. En esta ocasión no habrá sección de mejor deck rogue, ya que los decks más populares fueron tan dominantes, que no hubo suficientes representantes para proseguir. Lo mismo para categoría de deck humo, aunque en este el obvio ganador vendría a ser el nuevo deck Rocket. Así que de momento, comenzaremos con mejor deck, de segunda categoría, un premio para los decks más destacables de 2025, pero que ya sea por una banlist o por ser rápidamente rebasados por deck nuevos, no tuvieron la suficiente participación durante el año para llegar al top de los mejores. Y estos son: Shadow,
Un clásico del TCG que salió en el juego en diciembre de 2024, pero que no fue hasta la salida del resto del deck en la caja de mayo, entre los que se encuentran cartas como Shadow Fusion y Shadow Al Capone, Shadow Abkalon, que realmente pudo convertirse en un tier 1 y un deck a vencer en las clasificaciones al Mundial de junio. Al de por sí buen reciclaje del deck se le sumó la skill Reino de Sombras, una skill que estuvo a una votación de llegar a mejor del año en segunda categoría. Con esta habilidad el deck obtuvo una forma de asegurarse siempre poder fusionar. Y en caso de ir segundo poder setear al monstruo indicado para la situación directamente desde el deck. Destacando también cómo este deck junto a Subterror ocasionaron la limitación de varios monstruos de volteo con efectos Floodgate como no poder activar magias, que gracias a su estilo de juego podían voltear en el turno del rival. Ilusiones quimeras. Este puesto no lo conforma un arquetipo como tal, sino un tipo de monstruos en general, los monstruos del relativamente nuevo tipo Ilusión. Un deck de fusión que se renota que viene de una época moderna de Yu-Gi-Oh por lo optimizado que está, todos sus integrantes están diseñados para generar recursos de distintas formas, además de que sus mejores efectos como la negación de monstruos o de selecciones no se activan en el campo, sino del cementerio, una zona mucho más difícil de golpear para los decks antiguos. La mayoría de sus monstruos además comparten el defecto de no poder ser destruidos en batalla, lo que sumado a lo fácil que pueden invocarse, da pie a duelos largos y desgastantes, en donde irán agotando tus recursos lentamente. Y aun si juegas defensivamente, pueden invocar un Kaiju o un Lava Golem e invocar a Quimera, la bestia Ilusión, que con su efecto de multiataque y reducción de estadísticas esoteca seguro en caso de no tener respuesta. Y para completar esta tríada, tenemos al deck de espía. Otro clásico del TCG moderno que llegó al juego en la caja de julio. Y a diferencia de otros que solo vendieron humo con su llegada, este sí que le hizo honor a su reputación en el juego. Con tan solo una pizca del poder que manejaba en TCG, le alcanzó para causarle problemas a todos los decks dominantes de ese entonces. Cortesía también de su habilidad que le aseguraba poder fusionar monstruos, la cual hizo que apenas si se notara la ausencia de su principal magia, Branded Fusion, carta que por cierto salió a finales del año, por lo que su uso no estaba contemplado durante esta votación. Como todo buen deck moderno, este tiene la facilidad de dejar múltiples disrupciones como negación y destierros, efectos de protección pasivos y efectos de reciclaje que desgastan enormemente al rival en caso de duelos largos. Destacando al ya mencionado en mejores bosses del año más que Raid, que te limita la cantidad de jugadas que puedes hacer para quitártelo de encima. Y la fusión de los Dark Lord, con el poderoso efecto de destruir todo el campo rival que el deck es capaz de resolver en turno del adversario, y el de hacer a sus monstruos hada inmunes a la selección. Interesante, por fin tenemos una votación en donde no hay rastro de duelistas legendarios. Veamos cómo resulta. Y la medalla de oro al mejor deck en segunda categoría es para Shadow. Con casi la mitad de los votos, se corona como el mejor entre estos tres decks de fusión. Si bien soy un usuario del deck en físico, creo que está en un puesto demasiado alto. Es cierto que Shadow fue un terror en su mes de salida. Pero, lo cierto es que de los tres es el que más decayó con el tiempo debido a las banlist. Al punto de que para finales de año aún te podías topar con quimeras o de espía, mientras que de Shadow apenas si había rastros. Además de que su mejor jugada, la de dejar una winda para limitar las invocaciones del rival, no es tan eficiente en Duel Links dado a la existencia de las skills que ignoran esta limitación. Pero como sea, en el segundo lugar y con una diferencia de solo 10%, quedó el deck de espía. Bastante respetable posición para un deck que ni siquiera estaba completo cuando se hizo la votación. Quizás y hasta se merecía el primer lugar más que Shadow. Pero quién sabe, si bien hasta el momento no parece que vaya a volver a clasificar en la siguiente edición después de tanto nerfeo y power creep, dada la vasta cantidad de soporte que posee esta estrategia, nada dice que no tendrá otra oportunidad de ganar. Pero por ahora, medalla de plata para uno de los decks contra el que es más estresante jugar. Y en el último lugar, la medalla de bronce es de Quimeras Ilusión. Obteniendo solo el 14% de los votos, para mí es el más infravalorado de los tres.
Si bien enfrentarte a él es una pesadilla debido a todos sus efectos y a lo mucho que puede extender los duelos solo por el hecho de tener monstruos indestructibles, la verdad es que es un deck relativamente fácil de aprender y accesible, que debido a sus pocas limitaciones es posible jugarlo de distintas maneras sin depender únicamente de la misma skill. Al punto de que hasta a mí me dieron ganas de probarlo. Sin más que agregar, pasemos a la siguiente categoría. Y por fin, hemos llegado a uno de los premios gordos de la ceremonia y uno que marca la recta final de la misma. El premio al mejor deck del año, donde elegiremos al más icónico de 2025 tomando en cuenta su presencia, poder e impacto en los jugadores. Como siempre, son 3 los elegidos para competir por este honor, la mayoría relacionados a duelistas y personajes que ya hemos mencionado antes. Así que intentaré ser lo menos reiterativo posible. Y el primer nominado es... Héroes, Contacto Dragónico. Nuevamente tenemos a Jaden en esta votación. En este caso con el deck resultante de mezclar la habilidad Contacto Dragónico junto con todo el soporte héroes de finales de 2024. Con la ayuda de una de las mejores habilidades del año, este deck puede asegurarse empezar ya con un monstruo polimerización, una super polimerización y un monstruo de nivel alto con solo presionar un botón. El cual puede ser un dragón armado nivel 10, que cada turno tendrá la oportunidad de destruir todos los monstruos del rival, un dragón armado de trueno indestructible en batalla y que puede destruir una carta del rival durante su turno, o el héroe elemental Neos, para activar la superpolimerización sin darle oportunidad al rival de hacer algo. La habilidad también puede invocar al dragón arcoiris, pero este se prefiere usar junto con Neos Fusión para invocar al Neos arcoiris y usar uno de sus efectos limpia campos. Un combo no muy difícil de lograr, pues gracias a efectos como el soldado líquido o el guarda del cruce este deck tiene una capacidad alta de robo que le da altas posibilidades de tener siempre la carta que quiere. Quizás y su mayor debilidad es que la mayoría de sus cartas piden de coste el descartar de la mano, haciendo que de no administrar bien tus recursos puedas terminar no pudiendo usar todas tus disrupciones. Ojos azules. El mayor consentido de Konami a día de hoy, la verdadera cara del juego. Luego de estar meses atascados con Crónica de Batalla, durante la gran actualización de septiembre saldría la caja que traería varias cartas de su soporte moderno que lo convertirían en indiscutiblemente el deck más jugado de la recta final de 2025, como la trampa continua, luz verdadera, que hace a sus dragones inseleccionables y le permite revivir uno cada turno, o el Blue Ice Jet Dragon, un monstruo que constantemente va a estar volviendo del cementerio cada turno cuyo efecto protege todo su campo de la destrucción por efectos a la vez que al batallar puede quitarse monstruos del rival devolviéndolos a la mano. Estas cartas se juntarían con la nueva skill que traería el estilo alterno de Kaiba, cuya principal ventaja le permitía empezar su segundo turno con la trampa Majestad de Ojos Azules colocada directamente desde su deck, trampa que permitía destruir por lo general hasta 2 cartas del rival sin selección. A esto se le suma una extensa galería de boss monsters preparados para cada situación, un monstruo sincro que negaba efectos en cementerio a la vez que podía cambiarse por otra disrupción más, el dragón tirano que podía atacar a todos los monstruos del campo a la vez que recicla sus mejores trampas. El dragón del caos, inseleccionable e indestructible que casi siempre se asegura de ganar una batalla haciendo 3000 de daño al rival. O si todo lo anterior falla, simplemente traer un caballero amo del dragón con sus 5000 puntos de ataque para cerrar los duelos. Y el último de los candidatos por este premio es Shinobi. El deck que terminó siendo asignado a Noa Kaiba, y como ya dije antes, uno de los raros casos donde un deck se puede armar principalmente con cartas de evento o recompensas. Claramente la única razón por la que un deck tan irrelevante de TCG llegó hasta este punto es por la ya mencionada habilidad, Juicio de Shinato, la cual si bien aún considero que está pasada de lanza y es parte de un problema con dicha mecánica, es un buen ejemplo de cómo puede usarse para complementar estrategias que de otra forma nunca hubieran visto juego. En este caso permitiéndole al deck poder invocar a sus 2 monstruos jefes principales durante el turno rival. Comenzamos con la recta final de esta edición. Y antes de ir directo con los premios de honor, es momento de dedicarle un pequeño espacio al formato Rush Duel. Normalmente no los tomaba en cuenta en estas premiaciones dado a que mi audiencia es en su mayoría de Speed.
Pero no quise dejarlos de lado esta vez, así que para no estorbar tanto en el video, vamos a ir nombrando rápidamente a los ganadores de cada sección, para después elegir al mejor de los mejores de los duelistas Rush. Sin más que añadir, esto es, lo mejor de Rush Duel. Y primero que nada, veremos a nuestros concursantes al mejor de los mejores de Rush. Esto es el mejor personaje de Rush de 2025. El cual, sorprendentemente terminó siendo para Goha Yuka, quien dominó la encuesta desde el principio. En serio, no sé de dónde sale tanto fan de este personaje, siendo que solo tiene 2 duelos en todo Yu-Gi-Oh! Sevens. Y en cuanto a Duel Links, tampoco destacó mucho trayendo un deck Utopia Baseball que si bien fue viable, su presencia era casi nula, en comparación a otros decks que veremos más adelante. Pero bueno, medalla de oro para una de las sorpresas de esta noche. En el segundo lugar tenemos a Teodosia Kali. Tiger. Quien estuvo cerca de voltearle el marcador a Yuka, pero que terminó quedando solo 3 puntos abajo. Y no es de sorprenderse, siendo que trajo consigo el deck de princesas musicales, un deck de fusión con alta capacidad de hacer OTK con la ayuda de su skill. Al punto de que tuvieron que nerfear su deck para que las siguientes cajas se vendieran. Pero el público ha hablado, y le corresponde la medalla de plata a quien, para mí, merece el primer lugar. Y en los últimos puestos tenemos primero a Maddox Ojepsu, un puesto justo teniendo en cuenta que su deck y caja fueron completamente opacados, porque Konami decidió regalar el deck Gaia en la misma época, que terminó inundando el PvP, convirtiéndose en un Cyber Dragon 2.0 antes de su nerfeo, que lo dejó fuera de la categoría a mejor deck Rush. Por lo que Maddox, el primer personaje Rush del año, se va con su merecida medalla de bronce. Quedándose afuera de esta forma Mimi, la forma galar de la Mimi de Sevens, que se vio muy afectada porque su deck y caja no tuvieron tiempo de brillar al ser la última que salió antes de las votaciones. Pero el ranking de cartas más usadas de inicios de 2026 muestran que efectivamente debería estar más arriba. En la categoría de mejor caja, tenemos una victoria aplastante de Eternal Galaxy Road. La caja de mayo que trajo consigo el soporte clave tanto del deck Galaxia como el Sevens Road. Y solo con esos dos, su medalla de oro está más que justificada. De hecho, es la victoria porcentual más alta de todas las ediciones, pero al no jugar en la misma liga, no se tomará en cuenta en las menciones de honor. En cuanto al segundo lugar, debido a un pequeño error mío, se tuvo que hacer una segunda revisión para decidir a los puestos restantes. Siendo la medalla de bronce para Flash of Shining Flames, la caja de junio que debería de ser de Yuka, pero en vez de eso la portada es un monstruo héroe porque, nostalgia supongo, que como podrán deducir, trajo tanto las cartas Utopia Baseball como el soporte héroe entre el que se encuentra el alada bengala brillante, y la carta mágica, circulación de los elementos, la cual se convirtió en un pequeño motor de robo con las cartas héroe que tuvo que ser nerfeado por tanto uso. Mientras que la medalla de bronce terminó siendo para Extreme Overload, que si bien el único deck duradero que trajo fue el de las princesas musicales de Tiger, con este debería ser más que suficiente para estar por encima de la anterior al ser una estrategia mucho más jugada y duradera y por lo tanto una mejor inversión. Para mejor habilidad, quien se lleva la medalla de oro con más de la mitad de votos es Robo de Fusión Sideral, la skill del deck Galaxia que permite descartar hasta 2 cartas para robar la misma cantidad, con una carta extra si lo que descartaste fue el Galactica Oblivion. Efecto simple, pero que sumado al poder de ataque del deck Galaxia y su capacidad de limpiar magias y trampas, lo convirtieron en uno de los decks más jugados del 2025. Mientras que la medalla de plata en esta categoría fue para Camino Sevens Acelerado. Una habilidad que permitía arreglarle la mano al deck Sevens Row, añadiendo hasta 2 piezas de combo a la vez, algo que en Rush no es común, para poder hacer sus distintos combos de fusión de los cuales no te salvabas ni teniendo monstruos en defensa debido al desbalanceado daño de perforación. Y por último la medalla de bronce fue para Soplidos de Princesa Musical, la habilidad de Tiger. Una habilidad que no solo le permitía buscarse la pieza necesaria para combear, sino que además permitía invocar a sus monstruos ases con un sacrificio menos, lo que en la práctica sería como tener 2 monstruos gratis.
No digo que no merezca este puesto debido a sus contrincantes, pero como mínimo no esperaba que una tan buena skill terminara tan abajo en porcentaje de votos. Y hablando de quedar abajo, en el último lugar, nuevamente queda Amy, o en este caso su skill, puesto completamente entendible, dado a que es básicamente soplidos de princesa musical adaptada al deck Aqua. Pasando a la sección de mejor deck de Rush, en esta decidí unir las encuestas de mejor deck y mejor deck legado, aunque creo que cometí un error al no incluir al deck Galaxia con el fin de darle más variedad a la votación. Así que tenemos otra victoria unánime del deck Seven's Road Fusion. Merecida medalla de oro dado a todo lo comentado anteriormente sobre esta estrategia. La medalla de plata terminó siendo para el deck de héroes post caja de junio, muy posiblemente por toda la aceleración que tenía debido a su magia de robo y sus múltiples buscadores. Aunque creo que le falta más representación en PvP para merecer este puesto. Y la medalla de bronce sorpresivamente fue para Metarion, el deck fusión de Yuo, que puse en esta votación dado a lo frecuente que fue a inicios de año debido a su combinación con Gaia y a su soporte de mitades de año luego del nerfeo del anterior. Una agradable sorpresa para este personaje que no tuvo oportunidad de participar la anterior edición, y hoy se va con un premio en mano. Lo malo, es que con esto el que se quedó afuera fue el deck de princesas musicales. El cual termina yéndose muy mal parado de estas votaciones, cosa que me decepciona un poco, ya que como jugador de este deck, tenía fe de que daba la talla para ser de lo mejor del año. Por último, en la categoría de mejor personaje legado, pese a que personajes como Yuo y su deck Metarion fueron muy frecuentes, cualquiera que haya jugado Rush durante 2025 sabe que esto se reduce a solo dos nombres: Yuga y Yudias. Ambos por traer decks de fusión, el Seven's Road y el Galaxia respectivamente, con altísimas probabilidades de hacer OTK gracias a sus desbalanceadas skills y cartas pensadas originalmente para un formato de 8000 puntos de vida. Y de esta batalla de protas, el ganador con diferencia terminó siendo Yudias. No podría decir si lo merece o no, pues ambos decks están igualados en cuanto a presencia y poder. Al punto de que ya ni daban ganas de entrar a PvP porque dejaban muy pocas opciones para jugar. Haciendo el formato aburrido para mí, que terminé jugando únicamente durante las copas especiales. Por lo que para decidir al mejor de los mejores, decidí llamar a alguien más capacitado en el tema. Muy buenas a todos chicos y un gran saludazo y agradecimiento a Striker por invitarme a esta premiación. Yo soy Milaneso, del canal de Milaneso. Muchos me conocerán por ser el vato que habla solo del formato Rush y es por eso que estoy acá, para darle mi sello de verificación a esta categoría. Como previamente comentó Striker, este puesto se estaría peleando entre Yuga y Yudias, pero vengo a confirmar más la respuesta. Yudias dominó el meta en ese tiempo, razones hay muchas. La principal es que en esa época no existían trampas normales fuertes para frenar los combos, siendo que solo existían algunas trampas Legend como la Compulsory, la Ruina o el Agujero Trampa, y la equitación linda asesina que en ese momento estaba limitada a 3, y es que Galaxy Luz contaba con algo que Seven's Road no, la aceleración de recursos. Aunque Seven's Road tenía una habilidad que para la fecha de este video es el estándar de habilidad fuerte, porque es la clásica plantilla de revelar una carta de tu mano y buscar otras cartas de tu deck para seguir cambiando, Galaxy Luz compensaba esto al generar recursos gracias a su propio deck. Me explico, mientras que Seven's Road solo te permitía buscar al mago, a la bruja o al espadachí, Galaxy Luz podía robar cartas, generar otras cartas desde fuera del deck. A la par, sus monstruos pequeños te hacían robar más, recuperar del cementerio o miliar del deck para seguir con las jugadas OTK. Tanta fue la diferencia que las recetas para el mundial de ese año prácticamente llevaban solo puro monstruos, exceptuando la magia y la trampa Legend. Así que sí, por toda la diferencia del manejo de recursos, para mí el premio al mejor personaje legado de 2025 se lo lleva Yudias por una diferencia media. Y aunque para muchos, incluido yo, ese tipo de formatos donde solo un deck domina es molesto, más aún si no tienes métodos de cómo frenar a ese deck, con el paso del tiempo salieron alternativas que solucionaban ese problema, o bien nerfeando el deck a través de banlist, o bien sacando cartas que son importantes para el formato, o bien son decks nuevos que le hacen frente al deck dominante, o las trampas, que prácticamente las trampas son un sustento de Rush, se podría decir que son como las hand traps del formato, para que este tenga el mismo dinamismo que tienen los OCG. Dándole un vistazo general, se podría decir que Konami por el momento está manejando bien el formato Rush. Y bueno, eso sería todo. Agradecer de nuevo a Striker por esta invitación y sigan rusheando, güeyes. Muchas gracias a Milaneso por prestarse a colaborar en este video. Volviendo a lo nuestro, es momento de seguir para ir terminando de una vez con este video antes de que llegue agosto. Y hemos llegado a una de las últimas secciones de la noche. Ahora que conocemos el resultado de todas las votaciones, es momento de las menciones de honor, en donde conmemoraremos a los ganadores más destacables de esta edición. Comenzaremos con la victoria porcentual más alta.
Si bien esta edición tuvo varios encuentros reñidos que tuvieron que irse a desempates o estuvieron cerca de remontadas, no estuvo exenta de remarcados ganadores. Como fue el caso de Serenity, con su unánime 66% en la sección de peor personaje. Otro que se acerca es The Ultimate Chaos, con su 67% en mejor caja. Ambos superando de entrada los 65 obtenidos por Crónica de Batalla la anterior edición. Pero quien se termina llevando la mención de honor y mantiene el actual récord, es la habilidad de Zexal 2, con un brutal 69% de votos en la segunda categoría de skills, un logro para nada fácil teniendo en cuenta quiénes fueron sus rivales, así que es probable que se quede aquí un largo tiempo. Aún así, dada la baja participación de esta edición, queda por debajo en número de votos del campeón anterior. Y hablando de número de votos, quienes más alto llegaron esta vez fueron Soulburner y Flame, con 188 en la categoría a mejor skill. Serenity, otra vez, con 218 votos en contra. Y el ganador de esta edición, la mejor caja del año, The Ultimate Chaos, con 229 votos, quedando muy por debajo de los 273 de Yuri en la encuesta de mejor personaje del año pasado. Tal vez si no me hubiera desaparecido a medio año, afectando las métricas del canal, estaríamos ante un nuevo récord. Siguiendo con la victoria más aplastante, sin contar a Eternal Galaxy de la sección de Rush, tenemos de destacado un doble empate en el segundo lugar, Ultimate Chaos y Serenity, una vez más, ambos dejando atrás a sus compañeros por una brecha del 49%. Pero quien se lleva la mención de honor es Zexal 2, con una ventaja bestial de 51% entre él y el segundo lugar, rompiendo el récord de Crónica de Batalla, quien había obtenido una brecha de solo 48. Otro premio para Yuma y Astral, es una lástima que este logro no se tenga en cuenta para el premio del mejor de los mejores, pues esa sección la escribí antes de hacer las menciones de honor. Pero hablando del premio al mejor, este año no tenía pensado hacer una mención a su contraparte, el mayor perdedor de la edición, dado a lo sorprendentemente igualados que estuvieron los duelistas en esta ocasión. Pero ahora que hice las menciones de honor, no pude evitar notar que un nombre se repetía constantemente, y me estoy refiriendo a Serenity Wheeler, quien rompió varios récords porcentuales tan solo con su nominación al peor personaje del año. Así que me veo en la obligación de mencionarla como la mayor perdedora de la noche. Reconocimiento que igualmente no le afecta mucho, pues nadie esperaba nada de ella. A diferencia de cierta personita del año pasado que mejor no mencionaré. Ya hice mención en su respectiva premiación al Libro del Eclipse como el nuevo bicampeón de estas premiaciones, quien ahora comparte lugar con Crystal Wind Synchro Dragon. Así que antes de pasar al mejor de los mejores, debido a todo el tiempo que tardé terminando este video, tuve la posibilidad de hacer un par de encuestas extras. Las cuales, si bien no afectan el resultado final de estas premiaciones, mínimo vale la pena hacerles sus respectivas menciones de honor. Y la primera de ellas será para la princesa Mokuba, quien debido a que salió después de elegidos los nominados, no pudo entrar a la sección de mejor estilo alterno. Pero debido a lo versátil que terminó siendo su habilidad, seguramente se hubiera ganado su clasificación por encima de Yuji alterno. Y lo demostró en una encuesta extra, donde llegó a superar por poco a Soulburner y Flame, en una encuesta con incluso mayor participación que la original. Aún así, no superó su cantidad de votos, demostrando que, efectivamente, Soulburner 2, se merece su título como mejor estilo alterno del año. ¿Y recuerdan que les dije que no iba a haber intrusos en la categoría de mejor boss monster? Pues mentí, ya que terminé lanzando una última encuesta para saber si Crystal Wind Dragon, el actual campeón, podría haberse llevado ese premio compitiendo con el mejor de esta edición. Y el ganador de esa encuesta fue Dinjirsu. Lo logró, señor. ¿Lo logré? Lo logró. A ver, esto fue una sorpresa hasta para mí. Solo lo puse en esta encuesta para ocultar un poco al ganador de mejor boss monster. Pero no me esperaba que terminara robándose la votación, dejando muy atrás a los otros dos. Puede que debido a la influencia del formato actual en su elección, no sea apto para el premio al mejor de 2025, pero sin duda es merecedor de su propia medalla de honor, y por fin su primer título, para este monstruo tan resiliente en esta sección. Definitivamente, esta fue la venganza de los caídos. En cuanto al resto,
En el segundo puesto quedó su eterno rival, el Crystal Win, que de no estar limitado y por lo tanto fuera de la mayoría de decks Synchro, muy seguramente hubiera podido disputar de una tercera estrella, pero ser bicampeón aún es un buen logro para él. Y en el tercer puesto quedó Masquerade, el cual estuvo cerca de igualar al Crystal Win, defendiendo con honor su premio al mejor Boss Monster de 2025. Y por fin hemos llegado a esto, el lugar donde convergen todas las votaciones. El premio al mejor de los mejores de 2025. ¿Recuerdan que constantemente estuve hablando de sumar puntos para el mejor de los mejores? Pues no era solo un decir, debido a lo igualados que estaban todos los duelistas en cuanto a triunfos, me vi en la obligación de improvisar un rudimentario sistema de puntos para decidir al ganador. En donde por cada victoria en una categoría en la que estuvieran representados, el duelista en cuestión ganaba 2 puntos. Mientras que por cada nominación, independiente del resultado, se sumaba 1 punto, a menos que sea una votación de 4, en cuyo caso solo sumarían puntos los primeros 3. Terminando así con la siguiente tabla de posiciones. En el fondo, tenemos a Yap con 3 puntos por clasificar a 3 categorías, pero sin ganar ni una. A Yugo con la misma cantidad, quien pese a no sumar puntos en una de sus nominaciones, empató a Yap gracias a su victoria en Mejor Deck del Año. Subiendo un poco, tenemos a Yuma y Rebeca. Ambos con 4 puntos por tener 2 clasificaciones y una victoria en distintas categorías. Y en la cima, tenemos a Kaiba estilo alterno y Leiden con 5 puntos cada uno, seguidos por Noah con 6, pero solo por haber clasificado a una categoría más que los anteriores. Y podría simplemente otorgarle el premio a él, pero la diferencia es tan poca, que decidí que lo mejor es dejarle la elección a la audiencia del canal. Por lo que el ganador al mejor de los mejores del 2025 es Leiden. Así es, con sus victorias en las categorías de Mejor Personaje Legado, Mejor Habilidad, y su nominación a Mejor Deck del Año, el premio mayor en esta ocasión es para el segundo protagonista más querido de la franquicia. Y más allá de la nostalgia, definitivamente es un premio que ganó por sus méritos durante 2025. Siendo su principal logro en comparación de los otros dos, el de mantenerse como uno de los más jugados desde inicios hasta finales del año. Algo que hasta donde recuerdo, nadie más ha podido lograr. Así que sin más objeciones, Leiden Yuki se lleva el premio al mejor de los mejores edición 2025. Y no solo eso, sino que en una encuesta posterior, logró incluso superar a Yuri, el campeón anterior, por una diferencia considerable. Lo que lo convierte en el actual defensor del título para la siguiente edición. Aunque personalmente, para mí Yuri seguía mereciendo ese reconocimiento debido a que aún a día de hoy su deck sigue siendo viable de usar. Pero como siempre, es el público quien decide. Y tal parece que, analizando el resultado de todas las encuestas, podemos llegar a la conclusión de que definitivamente 2025 fue un año donde las estrategias antiguas brillaron más que los nuevos añadidos. Por lo que el bando de el pasado es quien se sobrepone en esta edición, haciéndole honor a su título de La Venganza de los Caídos. Pero no crean que esto termina aquí, aún nos faltan las últimas votaciones antes de decir adiós. Ya hemos premiado a las caras más reconocidas de 2025, pero antes de despedirnos, aún nos falta determinar cuál fue la invocación más emblemática del año, tomando en cuenta a todas las cartas jugadas durante él. Y en esta ocasión, únicamente 3 son las mecánicas elegidas para competir en esta votación especial. Así que esto es el premio a la mejor invocación del año. Y la primera opción es la invocación por fusión. Justo la invocación que quedó afuera de la votación la última ocasión, debido a que solo tenían un único representante, el Predaplanta, durante el último tramo del año. Deck que estaba tan roto que incluso hasta finales del 2025 seguía viendo juego. Y no fue el único, pues al mismo inicio del año tuvimos a Contacto Dragónico, que dejando de lado la skill, sus principales ases fueron los monstruos de fusión de los héroes, como Sunrise y Meos Arcoiris. Y a medianos de año, tuvimos otro auge de esta mecánica con la salida del Shadow, el de Espía, y las Quimeras Ilusión. Compartiendo todos estos decks el poseer una skill que les añade sus cartas de fusión, eliminando la desventaja de esta invocación de depender de estas para poder realizarse.
demostrándonos que pese a ser una de las mecánicas más antiguas del juego, es a su vez una de las más fuertes, debido a que pueden sacar materiales de casi cualquier zona del juego. En la opción número 2, tenemos a la invocación por sincronía. Una de las favoritas de los jugadores vuelve a clasificar para tener otra oportunidad de llevarse el premio debido a que estuvo presente básicamente todo el año. Si bien a inicios del 2025 estuvo ausente debido al gran aumento de poder que significó el fin de 2024, en marzo volvió con todo de la mano del deck Red Dragon, uno de los primeros en hacerle frente a la hegemonía de contacto dragónico. Mientras que en julio veríamos la salida del resto de soporte Speedroid para acompañar a los Red Dragon como representantes de esta invocación. Finalizando el año con la salida de los monstruos Alma Espada, fuertes y fáciles de usar, y el deck Blue Eyes, cuyo as más destacado es su monstruo de sincronía para negar efectos de cementerio. Y el último de la lista es la invocación Exit, la ganadora del año pasado. Y que en este también se hizo notar. Desde decks del 2024 como Star Seraph y su Skid Rota, o las Lililusk, las cuales tuvieron que sacar de la tier list a base de banlist. Hasta la salida de su mayor representante de 2025, el deck de ZW, que en combinación de la Skid de Zexal 2, se convirtieron en la principal amenaza a enfrentar durante mitades de año. Y si bien no tuvo más representantes destacables, igualmente tuvo participaciones destacadas en varios monstruos tech, como el Abyss Dweller, con su efecto de dormir cementerios, que le valió irse a la lista de limitadas a 1, o el omnipresente Dingirsu, para cualquiera que pueda llevar monstruos de nivel 8. Terminada la presentación, es momento de ver el resultado. Y el ganador es... la invocación por fusión. Un resultado que todos habíamos visto venir al superar a sus contrincantes por tener la mayor cantidad de representantes durante el año, tanto en número como en poder. Siendo la sorpresa que ganara con semejante ventaja estadística, al punto de que podría haberse llevado una mención de honor. Así que más que merecida medalla a la invocación más icónica de la franquicia. En el segundo, luego de otro forcejeo, fue la invocación Exit quien se impone al final y logra aunque sea librarse de la humillación obteniendo la medalla de plata. Sorprendente teniendo en cuenta que es el que menos decks representantes tuvo, dependiendo más que nada de monstruos sueltos. Y al último, es la invocación de sincronía quien se queda con el tercer lugar, pero que por haberle dado una pelea tan pareja al puesto anterior, perdiendo solo por un punto, al menos se puede ir con la frente en alto. Medalla de bronce a la invocación que sin problemas podría haber ocupado uno de los primeros puestos. Viendo el meta actual, es probable que tenga otra oportunidad el próximo año. Pero en lo que refiere a este video y para bien mío, que debo editar esto, me alegra decir que es momento de pasar a la última sección. Damas y caballeros, ya es momento de ir diciendo adiós, y para cerrar esta edición, la elegida en este caso es la categoría de personaje más esperado del año. Personajes que sabemos que deberían de salir tomando en cuenta el camino que fue siguiendo el juego durante 2025. Y para no alargar más este ya de por sí larguísimo video, vamos directo a la primera de los últimos nominados de la noche. Blue Maiden. Una de las skins de la multicuentera de Aoi, que irónicamente tiene un destino similar al de su hermano en la última premiación. Ser una simple mortal enfrentando a dos pesos pesados en esta categoría. La puse en la votación, porque a diferencia de otros personajes de los cuales no tenemos ninguna pista, como Fubuki de GX, tenemos varios guiños a lo largo de distintos eventos que nos confirman que esta tiene alta probabilidad de ser uno de los próximos personajes de Brains. Claramente acompañado de Aqua, para seguir con la trama de la resurrección de los Ignis. Y obviamente, una caja y habilidad para marincesas, los monstruos cibersos que de cibersos solo tienen el nombre. El segundo concursante es Darks. También conocido como el ¡Con ellos! Un personaje que desde los promocionales de la gran actualización sabemos que algún día será desbloqueable. Creyendo que sería el próximo luego de Noah. Lo que no nos esperábamos, era que con la salida de sus secuaces, su llegada se terminaría posponiendo hasta posiblemente el próximo año, pero de todas formas se quedó participando en esta edición. Este es uno de esos personajes que es más esperado por su popularidad en el anime que por sus posibles cartas, la cual la gran mayoría o están nerfeadas o de plano no existen fuera del anime.
Pero viendo lo que hicieron con Alistair, lo único que necesitan es darle una skill rotísima que haga soporte al tipo de un deck que salga junto a su caja del mes, y podríamos estar ante un futuro candidato a mejor personaje del año. Y nuestro último concursante esta noche es Don Millas. Digo, Don Milenario. El dios del mundo Varian y el jefazo final estilo Final Fantasy de Yu-Gi-Oh! Zexal. Viendo como en 2025 tuvimos la salida de dos emperadores Varian y de que Nash, el último de los 7, había sido anunciado para enero de este año, todo pintaba a que sería uno de los primeros personajes de 2026. Cosa que si bien no ha pasado aún, todavía hay tiempo de que salga, ¿cierto? En cuanto a su deck, juega uno bueno de por sí, el Numerón, más conocido como el deck que usabas cuando no tenías ganas de jugar en Master Duel y preferías usar OTK. Pero viendo lo que hicieron con las skills de los Varian, es casi seguro que saldrá con una habilidad súper desbalanceada para vender su deck. Vayamos de atrás a adelante por ser la última y nos vamos. En el tercer lugar tenemos a Blue Maiden. Vaya sorpresa, otro representante de Brains que cae al fondo de una votación. Al menos hay que darle créditos a esa parte de la audiencia fan de la serie que aún así siempre están ahí para hacerles el aguante. Los cuales en esta ocasión, consiguieron que no cayese humillada por un alto porcentaje como su hermano en la última edición. Así que medalla de bronce con el 16% de los votos y un aplauso por caer de pie. Pero bueno, en el segundo lugar solo con 4% más de votos está Don Milenario. Un puesto razonable para alguien que destaca más por tener cartas rotísimas que por ser un personaje complejo. Además de que debido a que los más recientes eventos del mundo de Zexal parecen indicar que podrían no salir como desbloqueable al menos por ahora. Pero eso lo descubriremos en su respectivo tiempo. Por lo que el último ganador de la noche es Darks. ¿Acaso alguien se esperaba otro resultado? Estamos hablando de uno de los personajes más populares de una de las sagas más populares de la serie más popular de la franquicia. Milagro es lo bien que se defendieron sus oponentes. De haber entrado esta encuesta en el conteo principal, se hubiera llevado una que otra mención de honor. Así que sin ningún comentario adicional, la última medalla de oro para cerrar con broche de oro el video es para otro ganador del mundo de Duel Monsters. Y bueno, eso fue todo por esta edición. No puedo irme sin dejarle mis agradecimientos a todas las personas que participaron de las votaciones en esta ocasión. A los varios Duel Links tubers cuyo contenido fue de gran ayuda para recopilar la información que hizo posible este video. Y a ti, que estás viendo este video ahora mismo. Todos son unos grandes. Y esperemos volver a vernos una próxima vez el año entrante. Sin más que agregar, esto fue la tercera edición de los premios Lo Mejor de Duel Links, La Venganza de los Caídos. Y es así como luego de una larga travesía y unas vacaciones en medio, termina lo que ahora es el video más largo jamás hecho en este canal, y por mi bien, espero que así se quede por un largo tiempo. Imaginen mi cara cuando vi que el audio con las primeras categorías duraba más de 20 minutos y esa que era la parte más corta. Para la próxima, porque si Dios quiere claro que habrá próxima edición, creo que voy a tener que organizar mejor el evento para que el tiempo no se salga de control. No voy a mentirles, pude haber terminado este video hace un mes, pero en medio se dio cierta competición deportiva que acaparó mi atención por más de 2 semanas. Pero por el lado bueno, al haberme tomado tiempo para terminarlo, no tendré problema con retomar el contenido del canal de inmediato, y comenzaré con el siguiente informe del lore de Duel Links, para ver si puedo ponerme al día antes del siguiente. Se avecinan cambios. De momento, yo soy Striker, el dragón goleador, y no importa que esta vez hayamos caído, porque sé que eventualmente nos volveremos a coronar de gloria. Hasta entonces.